Dice Primera de Corintios capítulo número 15. Vamos a leer en el nombre de Jesús, versículo 50. 15, 50, Primera de Corintios, hasta el 58. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Soberano Dios, tú eres el que lleva la palabra, tú eres el que hace la obra, porque su palabra es espíritu y es vida, Señor. Oh Dios del cielo, que en esta mañana la palabra de Dios pueda sustentar la vida de la iglesia, de los amigos que están ahí, Señor, que están ahí constantes, recibiendo la palabra, que están ahí constantes, buscando la presencia de Dios. En el nombre de Jesús, úsame, Dios, que esta palabra salve hoy, que esta palabra produzca fuerzas, oh Dios, produzca salvación en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema del rapto de la iglesia, levantamiento de la iglesia, es y era el tema desde el siglo primero. Ahí estaban los hermanos, ahí estaba Pablo escribiendo, y aquí está escribiéndole a los corintios lo que pasará. Él ha terminado el planteamiento de dejar claro que el cuerpo va a ser, que este cuerpo que tenemos mortal va a tener otro cuerpo. Va a haber un cuerpo que va a ser un cuerpo no corruptible, sino un cuerpo incorruptible. Y por esta causa, el Pablo ha dicho, se siembra en deshonra, se siembra en debilidad, pero resucita en gloria. Y al haber Pablo expuesto con claridad, ahora lleva a la iglesia a mostrar el destino final de los creyentes. O sea, ¿para dónde es que vamos? O sea, ¿cuál es la razón de todo esto? ¿Cuál es la razón de haber creído y de seguir, y de aún, como él mismo Pablo decía, de estar expuesto a la muerte todos los días? O sea, ¿cuál es la razón? Dice, ¿por qué? Es porque hay un destino final. Porque lo grande del negocio no es el comienzo, sino el final. Lo hermoso de la relación con Dios es poder permanecer hasta el final. Para el deportista, la meta de él no es llegar a ser un deportista, y no es simplemente estar en una competencia, es correr la competencia y llegar al final de la competencia. Esa tiene que ser la meta de nosotros también en el Señor. Por eso el apóstol concluye el argumento para mostrar en el versículo 50, dice, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la incorrupción
hereda ni la corrupción hereda la incorrupción, ni este cuerpo mortal va a heredar la inmortalidad. Así que Pablo está hablando de ese tema, ¿no? Que este cuerpo mortal no puede llegar a levantarse para ser inmortal. Tiene que ser transformado. Entonces lo va a explicar. De aquí en adelante, porque ha dicho todo, lo ha explicado todo, que uno es el cuerpo de los animales, otro cuerpo de las aves, los cuerpos celestes, otro es la carne del hombre. Está mirando que lo que se siembra no es lo que se siembra, es una semilla, pero que nace en otra forma. Y ha presentado todo para hablar de la resurrección de los muertos, y ahora dice, ¿cómo va a ser? Dice, he aquí, os digo un misterio. O sea, para ellos, para la iglesia de Corinto, en ese momento, todo lo que hasta donde va hablando era un misterio, no tenían claridad, pero dice, yo les voy a decir cuál es el misterio. Porque cuando dice, os digo un misterio, 2 puntos, lo va a explicar. Ya no es un misterio, se acabó el misterio. No todos, esta es una declaración impresionante de Pablo y una convicción absoluta. No todos dormiremos, no todos dormiremos. En otras palabras, no todos vamos a morir, no todos nos moriremos, pero todos seremos transformados. Aquí entonces deja claro, y el misterio deja de ser misterio porque empezó a dar la conclusión de todo lo que significa la vida cristiana. ¿Y cuál es el final de la vida cristiana? Pues estar con el Señor. Ese es el final. Es ser levantado por el Señor Jesús. Entonces, Pablo ponía claro y sigue diciendo la palabra en este tiempo porque está en un presente. No todos dormiremos. Y todavía sigue siendo lo mismo. La palabra sigue diciéndonos hoy, 2000 años después de que Pablo escribiera esto, sigue diciéndonos igual. No todos vamos a morirnos, pero todos seremos transformados. Mire la dicha, miren el gozo que nos espera porque nosotros estamos al punto de ser los testigos de ese momento impresionante para la iglesia. Será el momento de gloria, el momento extraordinario, porque vamos a ser transformados los que estemos en este cuerpo, y los que están muertos, ya vamos a leer el pasaje que también es un paralelo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. He aquí, dice Pablo, ese es el misterio, en un momento. ¿Cómo va a suceder? Va a explicarlo. Él lo explica. ¿Cómo será eso de ser transformados? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto dura uno parpadeando? En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y vuelve a nombrar aquí entonces, a hablar de la resurrección, porque el tema del capítulo 15 es la resurrección. Y entonces resalta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿En qué momento? En la final trompeta. O sea que viene un momento donde va a sonar la final trompeta. Está sonando la trompeta de la predicación. Está la predicación del evangelio y sigue sonando porque Dios está llamando. La trompeta convocaba.
La trompeta en el tiempo antiguo era el sonido, la trompeta daba diferentes clases de sonido, y la trompeta sonaba para que el ejército se alistara para salir a la batalla. La trompeta sonaba cuando había el grito, cuando había la victoria, había un sonido de victoria porque el ejército había triunfado sobre sus enemigos. Así que el oír la trompeta para el pueblo era una señal de salir a la guerra y una señal de que se había terminado la guerra y venía el toque final donde ya no había que batallar más porque los enemigos fueron suprimidos, fueron destruidos. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros estamos escuchando la trompeta y tenemos que seguir batallando en esta tierra mientras estamos. Tenemos que seguir buscando al Señor, tenemos que seguir pasando padecimientos muchas veces, pero estamos esperando ahora la final, el último sonido de la trompeta, porque será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Fíjate que el apóstol señala 2 veces a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahora va a explicar el apóstol Pablo en la primera carta a Tesalonicenses, el versículo 15 al 17, ¿quién es el que hace sonar la trompeta? Porque estamos hablando de la trompeta y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, o sea, con voz de autoridad, dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces aquí habla, Pablo ha mencionado porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, y este texto dice porque los muertos en Cristo resucitarán primero en Tesalonicenses, y el versículo 17 dice de primera de Tesalonicenses 4, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Este es el arrebatamiento, ese es el rapto de la iglesia. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Nosotros vamos a ser arrebatados de aquí, de esta tierra, y vamos a subir. ¿Y hasta dónde vamos a subir? Hasta las nubes para recibir al Señor en el aire. El momento del levantamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia, es que la iglesia sube hasta una posición y hasta ahí llega el Señor y ahí nos encontraremos con Él. No lo va a ver nadie. En el momento en que la iglesia sea levantada, nadie lo va a ver. Hay otro momento que se llama la venida del Señor y es 7 años después que vendrá el Señor cuando termine la gran tribulación y cuando venga el Señor, descienda ya con sus santos, con su iglesia, y donde dice, y todo ojo le verá. Pero en esta no le van a ver. En esta es, ¿qué dijo el Señor? Que hay que estar preparado porque es como ladrón en la noche. Que hay que estar preparado. Por eso hay que estar preparado. Por eso la iglesia sigue escuchando el sonido. Sigue escuchando el sonido. Allá en el tiempo de la construcción del muro de Jerusalén, cuando Nehemías estaba con todo el pueblo en la reconstrucción del muro, Nehemías tenía un hombre que estaba al lado
Y él le instruyó al pueblo, dijo, cuando escuchen el sonido de la trompeta, júntense conmigo. La iglesia está en un mismo espíritu, en un mismo sentir, junta. ¿Por qué? Porque está atenta al sonido de la palabra de Dios. Está ahí atento y lo felicito por estar atento. ¿Por qué? Porque usted conmigo estamos preparándonos porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nos fuimos. Así va a ser. Eso que han presentado esas ilustraciones de videos que está un predicador hablando, que va la gente por la calle, que va en un avión, eso va a suceder. Eso va a suceder. Nos vamos a ir con el Señor. Ese no es un cuento, eso está en la Biblia. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea que hay una obligación en este cuerpo, como este cuerpo no puede entrar allá, así como está, no hereda. Entonces es necesario que este cuerpo mortal cambie a un cuerpo de inmortalidad, porque nosotros vamos a tener inmortalidad, no vamos a tener eternidad. La gente dice, porque cuando hablamos de lo eterno es lo que no tiene comienzo, y nosotros tuvimos un comienzo. El único que es eterno es Dios, es nuestro Señor y Salvador. Él es eterno. Él no tiene ni principio ni fin, pero nosotros vamos a tener inmortalidad y vamos a estar por la eternidad con Él, pero vamos a tener inmortalidad. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea, devorada, destruida es la muerte. O sea, la muerte llegará a su fin. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Qué significaba y qué significa esto de que va a ser destruida la muerte? La muerte como tal ya fue destruida por Cristo, porque Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pero va a ser un día absorbida, dice la traducción Reina Valera, otra, la traducción BLA, dice que será devorada. Otra traducción TLA dice que será destruida. Y es que hay una cosa que está pendiente, es esto: estamos en la espera, la venida del Señor. El levantamiento de la iglesia será la cúspide final, donde la muerte perderá, porque el del sepulcro, los que están allí están los cristianos, allí está Pablo, su cuerpo está convertido en polvo, lo de los apóstoles, toda la iglesia de la historia de estos 2000 años está allí. Allá está, el sepulcro tiene a los creyentes, allí están en el polvo. Pero el día del levantamiento de la iglesia, el día en que el Señor nos levante, los levantará ellos primero, porque ellos serán levantados primero. Eso dice la Biblia: los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, habrá un instante para los que están en el polvo, y luego los que estamos vivos seremos transformados, y en ese instante entonces para la muerte estará esto: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque ahí quedó, ya no pudo retenerlos, ya el polvo de la tierra, y donde estaba ya no podrá tener el sepulcro, no pudo tenerlos más, porque le fueron arrancados
Pablo hace una explicación en el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. En otras palabras, para que el creyente, el hombre, haya sido salvado, tenga esta esperanza, es porque fue librado del poder del pecado, o sea, ya fue librado. Y el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, el pecado fue el que le dio, es el que hiere al hombre de alguna manera tan terrible que lo mata. ¿Y quién le dio el poder? ¿Quién le dio el poder entonces para que el pecado matara? La ley. La ley le dio el poder. Pablo lo explica. Porque la ley, Pablo explica en el capítulo 7 de Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo está hablando de la naturaleza, porque del hombre que quedó en pecado desde Adán en adelante. La Biblia también dice, no obstante reinó el pecado desde Adán hasta Moisés. Reinó el pecado, pero no había ley. Desde Moisés en adelante hubo una ley. Entonces, donde no había ley, no se podía inculpar de pecado. Pero cuando apareció la ley, entonces la ley es una norma que inculpa. Y ya al inculpar al hombre, el hombre se volvió un convicto del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, o sea, el regalo, el don de Dios es vida eterna. Entonces Pablo está explicando, está hablando del pecado. ¿Quién fue el que empoderó de alguna manera para que el hombre fuera destruido por el pecado? La ley. La ley, porque la ley, lo que hace la ley es mostrarle al hombre que lo que está haciendo, lo está haciendo en contra de Dios y hay una sentencia. Pero el hombre, Pablo dice que cuando él, no hablando de él, sino está hablando de el conjunto de la raza humana, que cuando escuchó la ley, en lugar de la ley salvarlo, porque dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, ¿cuándo se dio cuenta? ¿Cuándo se dio cuenta que algo era pecado? El día que le leyeron, dijeron, no mates, no robes, no codicies. El día que se enteró que eso que practicaba era pecado, ¿qué le sucedió? Se murió. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que estaba muerto en delitos y pecados. Y cuando quiso liberarse entonces, el ser humano por su propia fuerza, liberarse de eso que tenía, no lo logró. Porque el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, pero con la ley el pecado quedó vivo. Esta es la razón de la obra de Cristo.
Cristo vino y destruyó el pecado en la carne. Eso dice la palabra. Él lo destruyó en su propio cuerpo. Para que nosotros no vivamos ya más para el pecado, sino para que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces, el apóstol San Pablo en esta conclusión que hace en el versículo 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, está mostrando que eso era lo que nos mantenía. El pecado era lo que nos mantenía porque la ley nos informó, todo ser humano es consciente de lo que hace. Todo ser humano es consciente, pero no se puede liberar. El día que se libera es el día que conoce al Señor, el día que Dios lo convence por la palabra que lo que está haciendo es pecado y que eso lo mantiene en muerte espiritual. Ese día el ser humano es capaz de revivir porque el Señor lo revive, le da vida. Mientras tanto el ser humano no considera que está haciendo malo, porque considera que malo es matar, robar y hacer algunas cosas, porque cada persona de acuerdo a lo que vive, entonces hay gente que es maldiciente, hay gente que tiene una boca horrible, pero es muy honesta. No se quita nada, no se roba nada. Y entonces dice que un ladrón es lo peor que existe. Pero esa persona odia, aborrece, y resulta que la Biblia dice que todo el que aborrece a su hermano es un homicida. Es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Así que ese que aborrece, que odia, que habla cosas terribles, cree que el que roba algo es peor que él, que es peor, o sea que ese sí hay que castigarlo. Pero este que odia, que aborrece, no es tan grave, porque como por eso no llevan a la cárcel, porque una persona odia a otra no lo llevan a la cárcel. Pero si una persona la encuentran sustrayéndose algo, sí la llevan a la cárcel. Entonces, por eso aquí el pecado se categoriza. Pero la Biblia dice que el que odia, que el que aborrece, es un homicida. Y los homicidas van a la cárcel. Por eso ese es el pecado que destruye, pero gracias a Dios que nos da la victoria. Ese versículo 57 está hablando de qué. Gracias a Dios que nos da la victoria sobre qué. Sobre el pecado. O sea, el pecado era lo que nos destruía, pero ya Dios nos dio la victoria. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es el que nos aseguró la victoria. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Usted y yo, si hemos conocido a Cristo, estamos libres ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible, la ley no pudo salvarme a mí, era imposible, no tenía poder, la ley me condenó solamente, me dijo, eso que hace es malo, y yo no fui capaz de liberarme, no, por más que le puse toda la voluntad, no fui capaz, por más que quería no aborrecer a esa persona, siempre que la veía, me tocaba voltear para otro lado, no podía, la ley no me pudo salvar, porque era imposible para la ley, porque era débil por la carne, pero Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y Pablo dice, gracias sean dadas, gracias al Señor que nos da la victoria. Y estamos en esa victoria. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes. ¿A qué nos llama el Señor? A estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sigamos adelante, siga creciendo, siga estando firme y constante en que
firme y constante en oír, en creer la palabra de Dios. A mí me da garantía el estar en el Señor es que esté constante oyendo la palabra, edificándome con ella, porque esta palabra me va a hacer estar como firme, firme, me va a estar haciendo un hombre seguro, un hombre de convicción, y estaré creciendo, creciendo, creciendo. Tú estarás creciendo sabiendo, con un conocimiento, con una convicción, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, no es en vano esperar. Nosotros esperamos con un gozo, con una alegría. Nosotros esperamos en el Señor, tenemos y hacemos todo esto porque tenemos una esperanza. Ya viene el Señor, ya viene la solución definitiva. Ahorita Dios nos provee una cosa, otra, pero viene una solución final. Y es, ya no tendrán que orar por los enfermos. Ya no nos asustará ni el cáncer, ni ninguna enfermedad, ni el coronavirus, nada. Porque este mortal se vestirá de inmortalidad. Y el sepulcro donde nos tenía, le toca, será destruido. ¿Por qué? Porque tendremos la gran victoria final. ¿Usted quiere irse con el Señor? Yo sé que usted quiere irse con el Señor. Pero hay que estar preparado. Lo necesitamos estar. Iglesia, amigo, usted no se puede ir con el Señor solamente gustándole el Evangelio. Para nada. No hay seguridad, no la tienes. La Biblia no me muestra a mí que una persona sin convertirse al Evangelio, convertirse, no entrar a una religión, convertirse, o sea, una transformación de su vida, que se muera, porque se tiene que morir al pecado. Si el pecado no se muere en ti, ahí todavía tienes el aguijón de la muerte. ¿Por qué? ¿De qué muerte? No solamente que te mueras físicamente, sino de la muerte para siempre. Porque todos los muertos van a ser ¿qué? Resucitados. Ya miramos que hay un orden. Primero Cristo, luego los que son de Cristo y luego el final. Hay 3 órdenes de la resurrección. Ya sucedió la de Cristo. Estamos esperando la de los creyentes. Pero al final van a resucitar los que no creyeron. Pero todos van a resucitar. Y si usted quiere, mi estimado amigo, estar porque la Biblia dice, bienaventurado y santo el que tuviera parte en la primera resurrección. Bienaventurado y santo. La primera resurrección comenzó con Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo. Esa es la primera. Y la segunda resurrección es la resurrección del gran trono blanco, donde no hay salvación, donde quedarán excluidos para siempre. Pero por eso te invitamos hoy a que sigas a Cristo, a que le obedezcas, a que lo ames y a que le sirvas, porque esta es nuestra esperanza que tenemos. Soberano Señor, gracias por la palabra, gracias por lo que hemos oído, gracias por lo que recibimos en el día de hoy, porque esta palabra nos edifica, esta palabra nos fortalece, esta palabra nos llena de gozo, de esperanza, de libertad. Dios mío, gracias. Gracias por este día precioso. Gracias por este día hermoso que tú nos has dado, Señor de gloria. Gracias, Señor. En esta mañana está su pueblo, está su iglesia que ha oído, ha recibido la palabra con gozo, con libertad. Y esta palabra provoca, Señor, esa esperanza de seguir caminando, de seguir batallando, porque tenemos a alguien que nos da la victoria y ese eres tú. Tú nos das siempre la victoria en el nombre de Jesús y el pecado será destruido porque el evangelio está en nosotros y no tendrá poder el pecado en nuestra vida
porque tenemos la victoria tuya. En el nombre de Jesús, gracias por tu iglesia, por los amigos, guárdalos, bendícelos, ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús.